Parashat Toldot, parte 2. Rebeca y Jacob arrebatan la bendición de Isaac. A diferencia de su padre Abraham, quien murió viejo y lleno de días, la Torá no nos dice que sus últimos días hayan sido con serios problemas de salud. No obstante, Isaac, cuando llegó a viejo, sus ojos perdieron su fuerza. Estaba a punto de quedar ciego. Entonces él, pensando que iba a quedar completamente ciego y cuando ese día llegara, él iba a morir, él llamó a su hijo Esaú para bendecirle. A este, él le ordena que prepare una rica comida para luego comer de ella y así poder darle su bendición. A lo que Rebeca, escuchando la conversación que Isaac tenía con su hijo mayor, aprovechó el momento de la ausencia de Esaú cuando éste salió al campo a buscar la cacería, el animal, llámese una corzuela, llámese algún ciervo, algo que Isaac quería que su hijo le prepare una comida del campo. Recuerden que Isaac amaba a Esaú por lo que éste hacía, más Rebeca amaba a Jacob por lo que él era. Entonces llegó el momento de que Isaac le pide a su hijo mayor que le traiga un plato de comida riquísimo para que él pueda comer y así bendecirlo. Entonces Rebeca va a llamar a su hijo Jacob y lo va a poner al tanto de la situación. Ella le va a pedir que traiga 2 cabritos del rebaño para poder preparar una deliciosa vianda según el gusto de su papá. Ella, como esposa de Isaac, conocía los gustos de Isaac en cuanto a la comida y de esta manera poder engañarle para que le bendiga a él en lugar de su hermano Esaú. ¿Sí? Jacob tiene miedo de ser descubierto, ya que su hermano, como bien dijimos al principio de esta parashá, en el nacimiento de las 2 naciones, su hermano era diferente a él, ¿sí?, anatómicamente hablando, y también en cuanto a su textura, ¿sí?, de su piel, él era diferente. El nombre de este varón determinaba la diferencia que tenía con respecto no tan solo a su hermano, sino también a los demás bebés. Este Esaú fue un bebé especial, un bebé extraño, ¿sí? Un bebé que nació no tan solo lleno de pelos en todo su cuerpo, sino que también los pelos eran de color rojo. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Esaú era un bebé extraño, ¿sí? Un bebé fuerte, un bebé velludo, ¿sí? Hasta algunos se animan a decir que este bebé nació con barba, ¿sí? Era un bebé impresionante, ¿sí? Al momento que cuando se dice que Jacob era lampiño, no es que Jacob era lampiño a manera de chino o de japonés, sino que era lampiño en relación, ¿sí?, o a diferencia de su hermano. Él era un bebé común, como la mayoría de los bebés son, digamos, sin pelo o con poco pelo. Entonces él tenía miedo acerca de esta gran diferencia que tenía con su hermano. Él dijo: mi papá me va a maldecir en vez de bendecirme cuando se dé cuenta que yo no soy Esaú. A lo que su mamá le dice: no te hagas problema, hijo, yo me responsabilizo del 100% de lo que salga mal. Es decir, si tu papá te maldice, esa maldición va a caer sobre mí. Pero si tu papá te bendice, esa bendición va a ser solo tuya. Entonces, después de cocinar, Rebeca va a vestir a Jacob con las mejores ropas de Esaú y le va a poner pieles de cabrito sobre sus brazos. O sea, por eso es que ella pide 2 cabritos, ¿sí? Un solo cabrito no iba a alcanzar. Por ahí si alguien se hizo la pregunta, un solo cabrito no iba a alcanzar para vestir al varón de Dios, ¿sí?
Entonces le va a colocar pelo de cabrito, cuero de cabrito por todo su cuerpo, incluso el cuello, y lo va a enviar así disfrazado, ¿sí? Imagínense la situación, Jacob disfrazado de, no sé, de cabrito, disfrazado, llevando la comida a su papá. Más adelante, como el mundo da vueltas, Jacob va a ser engañado también con un cabrito. Todos recordarán la historia, y si no, los invitamos a que se queden en la porción de la verdad, cuando vamos a ver que los 10 hermanos de José engañaron a su papá Jacob con la sangre de un cabrito, manchando así las vestiduras ornamentales de Yosef. Es decir, que el que engaña con cabrito ha de ser engañado. Dice la Biblia que el que mata a espada debe morir. Son cosas que se tornan muy, pero muy impresionantes cuando se cumplen. Jacob va a engañar a su papá disfrazado de cabrito. En este momento, su papá va a ser engañado al momento de que él se coma la comida. Y aunque él tenía dudas, porque vamos a ver que cuando Jacob entra al lugar donde estaba su padre, su papá pregunta: ¡Ey! ¿Quién viene ahí? Y él dice: soy yo, Esaú, tu primogénito. Pero el papá dice esta pregunta impresionante, fíjense: ¿cómo es posible que hayas podido encontrar la casa tan rápido? A lo que Jacob contesta: el Señor tu Dios, ¿sí? Y aquí cuando ya se pone triste el asunto, porque una cosa es que mienta Rebeca y mienta Jacob, ¿sí? Otra cosa es que ya involucren al Señor en este juego, ¿sí? Él contesta y dice: el Señor tu Dios, o sea, el Señor, y ahí utiliza el nombre del Señor para esta mentira incluso, lo puso delante de mí e hizo que yo lo cazara rápido. Isaac va a pedir que se acerque para poder tocarle, porque él tenía dudas, chicos. Isaac tenía dudas. Entonces él quería tocarlo para ver si en verdad era Esaú. Porque él dijo, cuando él lo palpó, dijo: la voz que estoy escuchando es la voz de Jacob, pero los brazos son los brazos de Esaú. La pregunta del millón es que Isaac le estaba dando una segunda oportunidad a Isaac le estaba dando una segunda oportunidad a Jacob para que se arrepienta en caso de que él esté mintiendo. Y él dice: ¿eres tú mi hijo? Pregunta de nuevo: si es Esaú. Y Jacob contestó tristemente: sí, soy yo. Entonces Isaac recién se propone a comer del guisado y a beber del vino. Después de comer, él pide un beso de su hijo, y al notar el olor del campo, por eso es que su mamá fue muy lista al colocarle las ropas usadas, ¿sí? Las ropas usadas de Esaú, todo el sudor de Esaú, toda la transpiración de Esaú estaban impregnadas en esa ropa, ¿sí? Olía a campo, olía a leña, olía a todo lo que es del campo, ¿sí? Incluso el sudor del varón, ¿sí? Toda la testosterona de Esaú estaba ahí impregnada en la ropa que estaba cargando el varón de Dios en ese momento. Por eso es que Jacob va a bendecirlo y tristemente recibir todo el engaño de parte de su hijo. Las 10 palabras de Isaac sobre Jacob. La bendición. Isaac pronuncia un total de 10 bendiciones sobre Jacob, su hijo, y justo al salir Jacob de su padre, entonces Esaú estaba regresando de la cacería. Entonces él se pone a preparar el guiso, pensando que su papá estaba con hambre esperándolo. Su papá, al verlo entrar a la tienda, dice: ¿quién es? Entonces Esaú, al saber que era su papá, que estaba allí esperando la comida, entra y Isaac le dice: ¿eres tú, Esaú? Sí, dice él. Se estremeció grandemente y pregunta: entonces, ¿quién es el que acaba de traerme casa y yo he comido, y a quién he yo bendecido? Esaú se da cuenta de que había sido engañado por su hermano y le ruega a gritos a su papá que también lo bendiga.
Entonces su papá dice que su hermano se llevó la bendición y que lo acaba de poner por encima de él. Entonces, al insistir Esaú llorando, finalmente Isaac también lo bendice, porque recuerden las palabras de Esaú, dice: Padre mío, solamente una bendición tienes, ¿no tienes acaso otra bendición para mí? Pero ahí hay una suerte de primogenitura de bendición, es decir, a quién se la dio primero, eso es lo que importaba. Por lo cual no fue una bendición como la que él esperaba y como la que él quería. Entonces por eso guardó rencor, mucho rencor hacia su hermano, al punto de jurar matarlo cuando la muerte de su padre haya pasado, es decir, cuando haya pasado el luto de la muerte de su padre, él iba a matar a su hermano. Cuando su madre se entera de las palabras de Esaú, le dice a Jacob que huya a la tierra de Harán y que vaya a la casa de su hermano Labán. Entonces allí debe quedarse hasta que el furor de la ira de Esaú se calme. Luego habló con su marido diciendo que no quiere que Jacob tome una mujer entre las hijas de Het, de los hititas, de los cananeos. Entonces Isaac llama a Jacob, le bendice y le dice que no tome una mujer entre las hijas de Canaán. Esto lo estaba escuchando Esaú, ¿sí? Vamos a darnos cuenta por qué después. Luego le envió con una gran bendición a la casa de Betuel, su suegro, para que tome de allí una mujer de las hijas de Labán. Caminos opuestos. Jacob y Esaú se separan. Y bien, ya finalizando con esta Parashá Toldot en este podcast 2021 de la porción de la verdad, vamos a ver los caminos opuestos que estos varones tomaron. Jacob y Esaú van a separarse, uno huyendo del otro, ¿sí? Y vamos a ver que el viaje que Jacob emprende hacia la casa de Labán en Padán Aram, ¿sí? Va a ser también prosperado, bendecido por el Señor. Mientras tanto que Esaú se quedó en la tierra de Canaán, escuchen lo que él hace. Él entendió que las hijas de los cananeos no eran agradables para su padre, ¿sí? Él lo sabía bien porque él le había presentado a esta Judith y a esta Basemat, ¿sí? Disfrazadas de hebreas, y estas muchachas habían amargado la vida de sus papás y de su mamá. Entonces, cuando él vio que Jacob había sido enviado a la tierra de Padán Aram, ¿sí? Él se quedó allí y tomó mujer de las hijas de Ismael, ¿sí? Como su tercera mujer. ¿Y por qué decimos como su tercera mujer? Porque Esaú ya tenía, ¿sí? Esaú ya tenía dos muchachas hititas que eran hijas de un tal Berí, que era un cananeo, ¿sí? Entonces, por más Judith y por más Basemat, nombres hebreos que se hayan puesto, esas chicas eran cananeas y eran paganas. La parashá va a terminar con Jacob siendo enviado a la casa de los suegros de Isaac, ¿sí? Para tomar allí una esposa kosher, ¿sí? Notemos la diferencia entre la esposa de Jacob o las esposas de Jacob que él va a obtener en la tierra de Mesopotamia, ¿sí? A diferencia de las mujeres cananitas o cananeas que había tomado su hermano Esaú, de nada más ni nada menos que entre las hijas de Ismael y también de entre las cananeas. Hasta aquí la parashá Toldot, que significa historia, que significa generaciones. Esta parashá es una de las parashás más importantes. Que el Señor les bendiga, les guarde y les ayude a tener un gran, pero gran periodo de lectura de estos hermosos capítulos de la Torá. Shabbat Shalom. Bendiciones a todos. Hasta aquí la parashá de esta semana. Mi nombre es Duncan Shalom. Bendiciones a todos.